¿Sabías que la mayoría de las cosas que te afectan en la vida no vienen de fuera, sino de dentro de ti? Vivimos atrapados en una realidad que no es más que un reflejo de nuestro mundo interno. Lo que nos duele, nos irrita o nos limita no proviene del exterior, sino de cómo interpretamos lo que sucede. Benítez, en sus investigaciones sobre lo desconocido, ha insinuado en más de una ocasión que la realidad no es tan objetiva como creemos, sino una construcción moldeada por nuestra mente y nuestras creencias. Pero, ¿y si te dijera que existe un secreto espiritual capaz de hacerte inmune a cualquier circunstancia? Hoy vas a descubrir un conocimiento tan poderoso como olvidado. Un secreto que te permitirá liberarte de la influencia de los demás, del peso del pasado y de las emociones que te frenan. Exploraremos cómo la realidad es solo una percepción filtrada por tu mente, el increíble poder del subconsciente, la fuerza creadora de la imaginación y la clave para transformar tu vida desde dentro. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiarlo todo, para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de formas completamente opuestas? Un despido, una ruptura, una crítica. Para uno puede ser una tragedia, para otro, una oportunidad. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en cómo percibimos la realidad, no en la realidad misma. Lo que experimentamos en nuestra vida no es un reflejo objetivo del mundo, sino una versión filtrada a través de nuestra mente. Y el mayor responsable de este filtro es el subconsciente, un sistema oculto que controla nuestras creencias, emociones y percepciones sin que nos demos cuenta. Para entender por qué algo te afecta o no, primero debes comprender cómo tu subconsciente construye tu mundo. Imagina que estás en un teatro viendo una obra. Crees que lo que ocurre en el escenario es la realidad, pero lo que realmente estás viendo es una interpretación, una puesta en escena diseñada para provocar emociones. Así funciona nuestra percepción del mundo. Creemos que lo que experimentamos es real, pero en realidad es una versión editada y filtrada por nuestra mente. El cerebro recibe constantemente información del exterior, pero no puede procesarla toda. Para hacerlo, selecciona, organiza y da significado a los datos basándose en nuestras experiencias pasadas, creencias y emociones. Es decir, no vemos el mundo tal como es, sino como nuestra mente nos dice que es. Por ejemplo, dos personas pueden caminar por la misma calle y vivir experiencias totalmente distintas. Una ve un lugar vibrante y lleno de oportunidades, la otra, un sitio caótico y peligroso. No es la calle la que cambia, sino la forma en que cada uno la percibe. Esta distorsión de la realidad es inevitable. No podemos evitar que nuestra mente filtre la información, pero sí podemos entender cómo lo hace para recuperar el control de nuestra percepción. Si nuestra mente filtra la realidad, ¿quién decide qué filtros usar? Aquí entra en juego el subconsciente. Benítez explica que el subconsciente es como el director invisible de una película. No lo ves, pero es quien elige el guión, los personajes y el tono de la historia. Desde que nacemos, nuestro subconsciente almacena experiencias, creencias y emociones que luego usa para interpretar lo que vivimos. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde te dijeron que el dinero es difícil de ganar, cada vez que te enfrentes a una oportunidad económica, tu subconsciente filtrará la realidad para confirmar esa creencia. Puede que no lo notes, pero podrías rechazar oportunidades, sabotearte o sentir que nunca es suficiente, sin saber por qué. Lo mismo ocurre con cualquier otro aspecto de la vida. El amor, el éxito, la autoestima, la confianza en los demás. El subconsciente actúa como un programa en segundo plano, moldeando nuestras percepciones sin que lo notemos. Para entender mejor el poder del subconsciente, veamos un ejemplo. Imagina a dos personas que reciben la misma noticia.
La empresa donde trabajan está cerrando y ambos perderán su empleo. El primero entra en pánico. Su mente empieza a generar pensamientos como: esto es un desastre, nunca encontraré otro trabajo, voy a fracasar. Para él, esta experiencia es devastadora. Se siente víctima de una situación fuera de su control y sufre ansiedad. El segundo, en cambio, recibe la misma noticia, pero su reacción es diferente. Su subconsciente tiene otra programación. Todo cambio trae nuevas oportunidades. Soy capaz de adaptarme. Esto puede ser el inicio de algo mejor. Para él, la misma situación es un desafío emocionante, una oportunidad para crecer. La diferencia no está en la realidad externa, que es la misma para ambos, sino en cómo su subconsciente la interpreta. Si lo que te afecta no es la realidad en sí, sino cómo la percibes a través de tu subconsciente, entonces el verdadero poder está en cambiar esos filtros internos. La buena noticia es que el subconsciente no es inmutable. Así como programó ciertas creencias en el pasado, también puede reprogramarse para ver el mundo de otra manera. Comprender esto es el primer paso para que nada ni nadie vuelvas a afectarte como antes. Porque cuando controlas la forma en que percibes la vida, controlas tu experiencia de ella. Y eso, sin duda, lo cambia todo. Por eso, quiero que escribas en los comentarios: la claridad, el poder y la libertad guían mi vida. Hecho está. Al hacerlo, estarás reafirmando que tu mente se libera de los filtros que distorsionan la realidad y que tomas el control total de tu percepción y tu destino. Si nuestra realidad es una proyección de nuestro interior, entonces la clave está en aprender a manejar nuestras emociones. Pero aquí hay un error que muchos cometen: creer que la solución está en ignorarlas o reprimirlas. Nada más lejos de la verdad. Desde pequeños, nos enseñan a huir de las emociones negativas. Nos dicen que no debemos enojarnos, que la tristeza es una debilidad, que el miedo es un obstáculo. Así, aprendemos a enterrarlas, fingir que no existen o distraernos con cualquier cosa para no sentirlas. Pero lo que ignoramos no desaparece, solo se oculta y desde las sombras sigue dirigiendo nuestra vida. El secreto no está en luchar contra las emociones, sino en comprenderlas y transformarlas en nuestras aliadas. Imagina que intentas mantener una pelota de playa sumergida bajo el agua. Al principio parece fácil, pero cuanto más la empujas, más presión acumula. Y en el momento menos esperado, escapa con fuerza y te golpea en la cara. Así funcionan las emociones reprimidas. Cuando ignoras lo que sientes, la emoción no desaparece. Simplemente se almacena en tu subconsciente, donde sigue afectando tu comportamiento sin que te des cuenta. Un enojo que no expresaste se convierte en resentimiento. Un miedo que negaste se transforma en ansiedad. Una tristeza no procesada se vuelve apatía. Y de pronto, te encuentras reaccionando de manera exagerada ante situaciones pequeñas, sin entender por qué. Lo peor de todo es que reprimir las emociones te vuelve más vulnerable a la influencia de los demás. Cuando no reconoces lo que sientes, cualquier persona o circunstancia puede detonarte fácilmente. Un comentario, una actitud, una situación inesperada, y de pronto estás fuera de control. No porque el otro tenga poder sobre ti, sino porque tus propias emociones no resueltas se activan en el momento menos esperado. La verdadera fortaleza no está en evitar sentir, sino en aprender a canalizar lo que sentimos de forma consciente. Las emociones no son el enemigo. De hecho, son señales extremadamente valiosas. Cada emoción que experimentamos es un mensaje de nuestro interior, una brújula que nos indica qué aspectos de nuestra vida necesitan atención. El miedo nos muestra dónde hay una creencia limitante. El enojo señala que se ha cruzado un límite o que hay algo en nosotros que no estamos aceptando. La tristeza nos indica que estamos en un proceso de transformación
y que algo necesita ser soltado. La frustración es la señal de que estamos listos para crecer, pero aún no sabemos cómo. Cuando dejas de verlas como obstáculos y comienzas a usarlas como herramientas de autoconocimiento, las emociones se convierten en aliadas. Por ejemplo, si cada vez que alguien te critica sientes enojo o inseguridad, en lugar de reaccionar impulsivamente, podrías preguntarte, ¿por qué esto me afecta tanto? Tal vez descubras que en el fondo tienes una duda sobre ti mismo, y esa crítica solo reflejó algo que ya estaba dentro de ti. Si en lugar de huir del miedo, lo escuchas, podrías darte cuenta de que muchas de tus preocupaciones no están basadas en la realidad, sino en experiencias pasadas que ya no tienen poder sobre ti. Transformar las emociones en aliadas significa dejar de reaccionar automáticamente y empezar a utilizarlas como puertas hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. El problema no es sentir emociones, sino dejar que nos controlen. Estas son algunas técnicas para aprender a manejarlas sin reprimirlas ni quedar atrapados en ellas. La primera es nombrar la emoción. Parece simple, pero decir en voz alta lo que sientes tiene un efecto poderoso. En lugar de dejarte arrastrar por una emoción intensa, detente un momento y nómbrala. Estoy sintiendo enojo. Esto me genera miedo. Me siento triste. Al hacer esto, separas la emoción de tu identidad. No eres tu enojo, no eres tu miedo. Es solo una sensación que está pasando por ti, y cuando la reconoces, dejas de ser su prisionero. La segunda técnica es sentir la emoción en el cuerpo. Las emociones no solo son pensamientos, también se manifiestan físicamente. En lugar de tratar de suprimirlas, cierra los ojos por un momento y presta atención a dónde sientes la emoción en tu cuerpo. Es una presión en el pecho, un nudo en el estómago, tensión en los hombros. Cuando permites que la emoción se exprese físicamente sin resistirla, pierde intensidad y fluye más rápido. La tercera técnica es hacer preguntas en lugar de reaccionar. Cada vez que una emoción fuerte te invada, en lugar de reaccionar de inmediato, hazte preguntas como ¿por qué me siento así? ¿Qué pensamiento está alimentando esta emoción? ¿Es esto realmente cierto o es solo una interpretación mía? Benítez menciona que muchas de nuestras emociones no surgen de la nada. Siempre están ligadas a una historia que nos contamos. Cuando cuestionamos esa historia, podemos cambiar la emoción que nos provoca. La cuarta técnica es escribir sin filtros. Cuando una emoción es demasiado intensa, escribir puede ser una de las mejores formas de procesarla. Toma un papel y escribe todo lo que sientes sin censura. No importa si parece irracional o exagerado, lo importante es sacarlo de tu mente. Después de escribir, lee lo que pusiste con calma. A veces, solo el hecho de ver nuestras emociones en papel nos da la claridad que necesitamos para manejarlas mejor. También está la técnica de la respiración consciente. Las emociones alteran nuestra respiración sin que lo notemos. Cuando algo nos afecta, tendemos a respirar de manera superficial y acelerada, lo que intensifica la sensación de estrés. Cada vez que sientas una emoción fuerte, haz una pausa y toma varias respiraciones profundas y lentas. Inhala contando hasta 4, mantén el aire unos segundos y exhala contando hasta 6. Esto envía una señal a tu sistema nervioso de que no hay peligro, permitiendo que la emoción se disipe más rápido. Las emociones no son el enemigo. Son mensajeras que nos muestran qué aspectos de nuestra vida necesitan ser observados y transformados. No se trata de eliminarlas, sino de aprender a escucharlas sin que nos controlen. Cuando dejas de ver las emociones como obstáculos y comienzas a usarlas como guías, recuperas el verdadero poder sobre tu vida. Y cuando tienes ese poder, nada ni nadie puede afectarte de la misma manera otra vez. Pero si queremos que nada ni nadie nos afecte, necesitamos un paso más: convertirnos en el observador silencioso.
Se trata de dar un paso atrás y ver lo que sucede en nuestra mente sin quedar atrapados en ello. Al hacerlo, nos desapegamos de la mente reactiva y descubrimos algo increíble. Nada externo tiene el poder de controlarnos a menos que nosotros lo permitamos. La mente reactiva es esa parte de nosotros que responde automáticamente a cada estímulo externo. Es el enojo que surge cuando alguien nos contradice, la ansiedad cuando algo no sale como esperábamos, el miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido. La mayoría de las personas viven dominadas por esta mente, saltando de una reacción a otra, creyendo que es normal. Pero lo cierto es que hay otra manera de vivir. El observador silencioso es la parte de ti que simplemente ve lo que sucede sin juzgar ni reaccionar. Es esa conciencia que puede notar cuando estás enojado sin dejarse arrastrar por el enojo, o que puede ver un pensamiento negativo sin identificarse con él. Es la capacidad de darte cuenta de lo que ocurre en tu mente sin ser víctima de ello. Benítez sugiere que la clave está en practicar esta observación en el momento presente. No se trata de analizar el pasado ni de anticipar el futuro, sino de notar lo que está ocurriendo ahora, en este instante. Cuando logras hacer esto, algo cambia dentro de ti. El drama pierde fuerza, las emociones intensas se disipan más rápido y descubres un nivel de paz que antes parecía imposible. Imagina que estás en medio de una discusión con alguien cercano. La otra persona te dice algo que normalmente te haría explotar. Sientes la reacción subiendo dentro de ti. El corazón se acelera. La mente empieza a generar respuestas defensivas. La emoción te empuja a hablar sin pensar. Pero en lugar de dejarte llevar, haces una pausa. Respiras y observas lo que está ocurriendo dentro de ti. Notas el enojo, la tensión en el cuerpo, los pensamientos que intentan tomar el control. En lugar de reaccionar, simplemente observas. De repente te das cuenta de algo. No tienes que responder en automático, no tienes que defenderte, no tienes que demostrar nada. Desde esta posición, puedes elegir con claridad qué hacer. Quizás decides hablar con calma, o tal vez te das cuenta de que no vale la pena discutir. Lo importante es que, en ese momento, tú tienes el control. Al convertirte en el observador silencioso, no es que las situaciones dejen de ocurrir, sino que ya no tienen poder sobre ti. El verdadero poder no está en cambiar lo que sucede fuera, sino en cambiar la forma en que lo experimentas dentro. Benítez ha dedicado gran parte de su obra a desafiar la percepción de la realidad, sugiriendo que lo que creemos sólido e inmutable no es más que una construcción de nuestra mente. Y lo mismo ocurre con el tiempo. Pasado y futuro solo existen en nuestros pensamientos, pero no en la realidad. Gran parte del sufrimiento humano viene de vivir en el pasado o en el futuro. Nos aferramos a lo que fue, tememos lo que vendrá. Nos perdemos en pensamientos que nos llevan lejos del único lugar donde realmente tenemos poder, el presente. El observador silencioso solo puede existir en el ahora. No puede estar en el pasado porque el pasado es solo un recuerdo. No puede estar en el futuro porque el futuro es solo una proyección. Solo en este momento puedes darte cuenta de que estás pensando, sintiendo y reaccionando. Solo en este momento puedes decidir no dejarte arrastrar por la mente reactiva. Cuando llevas tu atención completamente al presente, el sufrimiento pierde su control sobre ti. Si en este instante dejas de pensar en lo que pasó o en lo que podría pasar y simplemente observas tu respiración, tu cuerpo, los sonidos a tu alrededor, te darás cuenta de que, en este preciso momento, estás bien. Si alguna vez sientes que las emociones o los pensamientos te están arrastrando, prueba este simple ejercicio. Detente por un momento. No importa lo que estés haciendo, haz una pausa. Respira profundamente. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire unos segundos y exhala contando hasta 6. Observa tu entorno.
Mira lo que hay a tu alrededor sin juzgarlo. Solo nota los colores, las formas, la luz. Escucha los sonidos. Presta atención a lo que oyes sin etiquetarlo. Siente tu cuerpo. Nota el peso de tu cuerpo en la silla o en el suelo, la temperatura de tu piel, el ritmo de tu respiración. Este simple acto de observación te saca de la mente reactiva y te devuelve al presente. Aquí, en este instante, todo está en calma. Ser el observador silencioso no significa volverse indiferente o frío. No se trata de dejar de sentir, sino de sentir con conciencia, sin ser esclavo de las emociones. Significa experimentar la vida con total presencia, sin ser arrastrado por pensamientos y reacciones automáticas. Cuando aprendes a observar en lugar de reaccionar, algo en ti cambia para siempre. Ya no eres una marioneta de tu mente. Recuperas el control, la claridad y, sobre todo, la paz. ¿Qué opinas de esto? ¿Has experimentado momentos en los que lograste salir de la mente reactiva y simplemente observar? Porque hay un obstáculo clave que muchas personas pasan por alto: el peso del pasado. Creemos que vivimos en el presente, pero en realidad, la mayoría de nuestras reacciones, pensamientos y emociones están dictadas por experiencias que ya ocurrieron. Arrastramos viejas heridas, miedos, culpas y creencias que se han convertido en parte de nuestra identidad, sin que siquiera nos demos cuenta. Benítez nos ha mostrado que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. No somos meros observadores de un mundo externo. Nuestra mente y nuestras memorias construyen la realidad que experimentamos. Si seguimos viendo el presente a través del filtro del pasado, estamos atrapados en una historia que se repite una y otra vez. Pero hay algo aún más importante. Podemos cambiar esa historia. Cada persona carga con una historia. No importa quién seas, hay recuerdos que han moldeado tu forma de ver la vida. Algunos son positivos, otros no tanto. Y es precisamente esos momentos difíciles, esas experiencias de dolor, rechazo o fracaso, los que muchas veces determinan nuestras decisiones sin que lo notemos. Imagina a alguien que de niño fue constantemente criticado. Con los años, desarrolla la creencia de que no es lo suficientemente bueno. Ya de adulto, cada vez que intenta algo nuevo, una voz en su cabeza le dice que va a fracasar. Esa voz no es la realidad, sino una repetición del pasado, pero al creerla, convierte ese miedo en una verdad y sabotea sus propias oportunidades. Otro ejemplo: alguien que sufrió una traición en una relación pasada puede seguir reaccionando con desconfianza en una nueva relación, aunque la persona actual no haya hecho nada para merecerlo. El pasado sigue operando en su mente, proyectando viejos miedos sobre situaciones que ya no son las mismas. El problema es que muchas veces no somos conscientes de estas influencias. Pensamos que simplemente somos así, que así es la vida, o que no podemos cambiar. Pero la verdad es que lo que nos afecta no es lo que pasó, sino la forma en que lo seguimos sosteniendo dentro de nosotros. Liberarse del pasado no significa olvidarlo ni negarlo. Significa soltar el peso emocional que hemos cargado por tanto tiempo. Una de las formas más efectivas de hacerlo es trayendo esas memorias a la luz y permitiéndonos sentir lo que antes evitamos. Te compartiré este ejercicio sencillo pero poderoso. Busca un momento de tranquilidad. Siéntate en un lugar cómodo donde no te interrumpan. Piensa en una experiencia del pasado que sientas que aún te afecta. Puede ser una situación específica o una emoción recurrente. Permítete sentir sin juzgar. En lugar de analizar o tratar de entender, simplemente nota lo que surge en ti. Si sientes enojo, tristeza o miedo, no lo reprimas. Obsérvalo como si fueras un testigo. Respira profundamente. Con cada exhalación, imagina que estás liberando esa emoción. Visualiza la escena desde otro ángulo. En lugar de revivirla con dolor,
Imagina que eres un observador externo. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo verlo de otra manera? Cierra el ejercicio con una afirmación de liberación. Puedes decir algo como: reconozco lo que viví, pero ya no necesito cargarlo. Me permito seguir adelante. Este ejercicio no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él, y eso lo cambia todo. Cada historia tiene múltiples versiones. Lo que hoy crees sobre tu vida es solo una interpretación basada en lo que te has contado a ti mismo durante años. Pero, ¿qué pasaría si eligieras contarte una historia diferente? Benítez nos ha mostrado en sus investigaciones que la realidad no es estática. Así como el tiempo y el espacio son mucho más flexibles de lo que pensamos, también lo es nuestra percepción de lo que hemos vivido. Lo que creíste que era una derrota podría verse como una lección. Lo que asumiste como un rechazo podría haber sido una redirección. Lo que sentiste como un obstáculo podría haber sido una preparación para algo mejor. Cambiar la narrativa no significa mentirte, sino elegir una versión de la historia que te fortalezca en lugar de debilitarte. Si siempre te has dicho, no soy suficiente, puedes empezar a decir, soy más fuerte por lo que he vivido. Si siempre has creído, no puedo confiar en nadie, puedes cambiarlo por, ahora sé en quién confiar y en quién no. Si piensas, siempre fracaso, puedes reformularlo como, cada intento me acerca más a mi objetivo. No se trata de positivismo vacío, sino de darte cuenta de que tú tienes el poder de elegir qué significado le das a tu historia. El pasado no puede cambiarse, pero tu relación con él sí. No estás condenado a repetir los mismos patrones una y otra vez. No tienes que seguir viendo la vida a través del lente de viejas heridas. Puedes soltar, puedes reescribir, puedes empezar de nuevo. Y si podemos empezar de nuevo, significa que tenemos un poder increíble dentro de nosotros, el poder de la imaginación. No es solo un recurso para soñar despiertos o evadir la realidad, sino una herramienta fundamental para moldearla. Nuestra percepción de la realidad es mucho más flexible de lo que creemos. Si nuestra mente puede condicionarnos con recuerdos del pasado, también puede abrirnos a un futuro completamente diferente. Todo comienza con la imaginación. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado con intensidad. Cuando recordamos un evento traumático, el cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. El corazón se acelera, la respiración cambia, la emoción regresa con fuerza. Lo mismo sucede cuando imaginamos algo con claridad y emoción. Por eso, la imaginación es la clave para transformar nuestra vida. No es un simple juego mental, sino el primer paso para crear nuevas realidades. Lo que visualizamos con convicción y emoción empieza a reflejarse en nuestro comportamiento, nuestras decisiones y, en última instancia, en nuestra experiencia del mundo. Si pasamos la vida imaginando obstáculos, fracasos y miedos, nuestra mente buscará confirmarlo en la realidad. Pero si dirigimos la imaginación hacia nuevas posibilidades, comenzamos a reescribir nuestra historia. Visualizar no es simplemente pensar en algo bonito y esperar que suceda. Es un proceso activo en el que involucramos nuestros sentidos, emociones y creencias. Aquí hay una técnica efectiva para hacerlo. Primero, define quién quieres ser. No se trata de desear un cambio superficial, sino de conectar con una versión de ti mismo que se sienta auténtica y poderosa. ¿Cómo actuaría esa versión de ti? ¿Qué decisiones tomaría? Cierra los ojos y respira profundamente. La mente necesita un estado de calma para absorber nuevas imágenes sin la interferencia del ruido cotidiano. Visualízate en tu nueva realidad. No solo te veas a ti mismo, siéntelo. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo hablas? ¿Qué emociones experimentas al vivir esa vida que deseas? Cuanto más real lo hagas en tu mente, más impacto tendrá en tu subconsciente. Asocia emociones intensas. La clave de una visualización efectiva es la emoción.
Si imaginas una nueva versión de ti sin sentir nada, será solo una idea vacía. Pero si te permites experimentar la alegría, la confianza o la paz que trae ese cambio, tu mente lo registrará como algo real. Repite este proceso todos los días. La repetición es fundamental. Así como el pasado nos ha condicionado a pensar de cierta manera, podemos reprogramar nuestra mente con nuevas imágenes y emociones. A lo largo de la historia, muchas personas han usado el poder de la imaginación para transformar sus vidas, no porque poseyeran habilidades especiales, sino porque comprendieron que la realidad externa responde a la interna. Un ejemplo es Nikola Tesla, quien antes de construir cualquier invento, lo imaginaba con todo detalle en su mente. No solo visualizaba la estructura, sino que realizaba pruebas y ajustes mentalmente antes de llevarlo al mundo físico. Su capacidad para crear dentro de su imaginación fue la base de sus descubrimientos. Otro caso fascinante es el de Jim Carrey, quien antes de ser famoso solía conducir por Hollywood, visualizándose como un actor exitoso. Incluso escribió un cheque simbólico de $10 millones para sí mismo, como pago por su trabajo actoral. Años después, su primer gran contrato fue precisamente por esa cantidad. Benítez, en su búsqueda de respuestas más allá de lo evidente, ha mostrado en su obra cómo la mente humana tiene un alcance que va más allá de la lógica convencional. No se trata solo de pensar en positivo, sino de comprender que la imaginación es una herramienta para acceder a realidades que ya existen en potencia. La vida que imaginamos no es solo una fantasía, es una posibilidad esperando a ser elegida. Lo que hoy parece lejano, con el enfoque correcto, puede convertirse en nuestra nueva realidad. Pero nada de esto sirve si no practicamos el autocuidado genuino. Podemos trabajar en nuestra percepción de la realidad, reescribir nuestra historia e incluso imaginar un futuro distinto. Pero si no atendemos nuestra propia energía, todo se desmorona. El ser humano es mucho más que un cuerpo físico. Somos energía, vibración, conciencia en movimiento. Y si nuestra energía está debilitada, todo en nuestra vida se ve afectado. Nuestras emociones, nuestros pensamientos y, sobre todo, nuestras relaciones personales. El autocuidado genuino va mucho más allá de lo superficial. No se trata solo de descanso o alimentación, sino de cómo nos tratamos a nosotros mismos en todos los niveles. Nuestra energía es el reflejo de lo que pensamos, sentimos y permitimos en nuestra vida. Si constantemente nos descuidamos, si nos rodeamos de personas que nos drenan, si ignoramos nuestras emociones, poco a poco nuestra vibración se va apagando. Y cuando nuestra energía está baja, somos más propensos a la ansiedad, al miedo y a las reacciones impulsivas. Benítez ha explorado cómo las influencias externas pueden moldear nuestra experiencia, pero también ha dejado claro que cada persona es responsable de su propio equilibrio interno. Nadie puede hacerlo por nosotros. Si queremos relaciones sanas y una vida armoniosa, primero debemos cuidar nuestro propio estado. ¿Cómo hacerlo? A través de prácticas que nutran nuestra energía. Escuchar nuestro cuerpo y mente. Si algo nos agota constantemente, es una señal de que necesitamos ajustes. Aprender a decir no. No todo merece nuestra atención. Elegir en qué enfocamos nuestra energía es clave. Cultivar momentos de silencio. El ruido constante nos desconecta de nuestra esencia. El silencio nos devuelve claridad. Relacionarnos con quienes nos inspiran. Así como hay personas que nos drenan, hay otras que elevan nuestra vibración. Las relaciones personales son un espejo. Nos reflejan lo que llevamos dentro, tanto lo que amamos como lo que necesitamos sanar. Si repetimos patrones de relaciones conflictivas, no es casualidad. Es una señal de que hay algo en nosotros que sigue sin resolverse. No se trata de culparnos, sino de observar. ¿Qué me está mostrando esta relación sobre mí mismo? Por ejemplo, alguien que siempre atrae personas que no valoran su tiempo o sus emociones,
Tal vez necesite preguntarse, ¿me estoy valorando yo mismo lo suficiente? O alguien que se siente constantemente rechazado podría explorar si, en el fondo, es él mismo quien se rechaza sin darse cuenta. Benítez ha estudiado cómo el universo nos envía señales constantemente, y una de las más poderosas son nuestras relaciones. Cada encuentro, cada conflicto, cada conexión lleva un mensaje que puede ayudarnos a evolucionar. No podemos evitar que existan conflictos o desafíos en nuestras relaciones, pero podemos decidir cómo reaccionamos ante ellos. Estas son algunas estrategias para convertir cualquier relación en una oportunidad de crecimiento. Observar antes de reaccionar. En lugar de responder desde la emoción inmediata, preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta situación? Asumir responsabilidad sin culparse. No podemos controlar a los demás, pero sí cómo nos posicionamos ante ellos. No esperar que el otro cambie. A veces el cambio que necesitamos no está en el otro, sino en nuestra forma de interpretar la relación y aprender a soltar. No todas las relaciones están destinadas a durar. Algunas vienen solo para enseñarnos algo y luego dejarnos libres. El autocuidado y las relaciones están profundamente conectados. No podemos tener relaciones sanas si estamos agotados, ni cuidar de nuestra energía si nos rodeamos de vínculos destructivos. Nuestra experiencia es reflejo de nuestra vibración, y si queremos que nada ni nadie nos afecte, primero debemos aprender a cuidarnos y a elegir nuestras conexiones con conciencia, porque al final, los desafíos son nuestros grandes maestros. No existen para hundirnos ni para castigarnos, sino para mostrarnos quiénes somos realmente. La vida es un entramado de experiencias diseñadas para despertar nuestra conciencia. Cada obstáculo es una invitación a ver más allá de lo evidente, a trascender lo que creemos ser y a descubrir el verdadero poder que llevamos dentro. La mayoría de las personas ven los problemas como enemigos, algo que surge para desestabilizarlas, hacerles daño o complicarles la vida. Pero ¿qué pasaría si en lugar de resistirnos a los desafíos, aprendiéramos a leerlos como mensajes? Cuando una situación nos incomoda, es porque toca una parte de nosotros que aún no hemos comprendido. Si alguien nos hiere con sus palabras, ¿por qué nos afecta? No es la ofensa en sí, sino lo que despierta en nuestro interior. Tal vez una herida no resuelta, una creencia limitante o una inseguridad que preferimos ignorar. La vida, en su infinita inteligencia, no nos pone frente a lo que queremos, sino frente a lo que necesitamos. No hay casualidades, solo lecciones disfrazadas de caos. Lo que hoy parece un problema, mañana podría ser la clave de nuestro crecimiento. Entonces, el cambio de perspectiva es fundamental. Cada desafío es una oportunidad. No hay situaciones buenas o malas, solo experiencias que nos llevan a conocernos más profundamente. Si todo es aprendizaje, la verdadera libertad no está en evitar los desafíos, sino en aprender a transitarlos sin que nos destruyan. Para ello, hay 3 claves fundamentales. La primera es comprender que nada es personal. La mayoría de las veces, lo que nos afecta no tiene que ver con nosotros, sino con la realidad de los demás. Si alguien nos ataca, si nos traicionan o si la vida nos pone a prueba, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿por qué a mí? Pero la verdadera pregunta debería ser, ¿qué me está enseñando esto? Las reacciones de los demás son un reflejo de su mundo interno, no del nuestro. Quien insulta está proyectando su propio conflicto. Quien miente está atrapado en su propio miedo. Y quien nos abandona nos muestra dónde aún dependemos de algo externo para sentirnos completos. Benítez ha revelado en muchas de sus investigaciones que el universo es un escenario donde cada uno interpreta un papel. Si dejamos de tomarnos las cosas de manera personal, aprendemos a observar sin dejarnos arrastrar por la emoción.
La segunda clave fundamental es aceptar la incertidumbre como parte del proceso. El miedo a lo desconocido es lo que más nos afecta. Queremos controlar cada aspecto de nuestra vida, asegurarnos de que todo salga según nuestros planes. Pero la vida rara vez sigue un guión predecible. Aceptar la incertidumbre nos libera. En lugar de resistirnos, aprendemos a fluir con lo que llega, confiando en que todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos de inmediato. Lo que vemos es solo una pequeña fracción de la verdad. Si ampliamos nuestra visión, dejamos de temer lo desconocido y aprendemos a navegar la vida con confianza. Y la última clave es elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar. Nada externo tiene el poder de afectarnos si no le damos permiso. Las circunstancias son neutras. Somos nosotros quienes les damos significado. Cuando surge un problema, tenemos dos opciones: reaccionar automáticamente o elegir nuestra respuesta con conciencia. El primer camino nos deja atrapados en el conflicto, repitiendo patrones sin aprender nada. El segundo nos empodera, porque nos convierte en dueños de nuestra experiencia. Si entrenamos nuestra mente para observar antes de reaccionar, logramos un estado de paz inquebrantable. La teoría es inspiradora, pero la verdadera transformación ocurre cuando llevamos este conocimiento a nuestra vida cotidiana. Para que nada ni nadie nos afecte, debemos observar los desafíos como lecciones, no como castigos. Dejar de tomarnos las cosas de manera personal. Aceptar la incertidumbre y confiar en el proceso. Elegir nuestras respuestas en lugar de reaccionar impulsivamente. El verdadero secreto no es evitar los problemas, sino cambiar la forma en que los enfrentamos. Como sugiere Benítez, la realidad es mucho más de lo que creemos, y nuestro poder radica en cómo la interpretamos. Cuando aprendemos a ver más allá de las apariencias, cuando dejamos de resistirnos y empezamos a fluir con lo que la vida nos presenta, nos damos cuenta de algo extraordinario. Nada ni nadie puede afectarnos jamás, porque la verdadera fortaleza siempre ha estado dentro de nosotros. Al final, todo se resume en una verdad profunda. Tú tienes el poder. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra clave, poder, y te enviaré un saludo en el próximo video. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Dentro de ti hay un poder infinito esperando ser descubierto, así que respira, conéctate y despierta. Nos vemos en el próximo video.